Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Hace poco el CIS dijo que entre las preocupaciones de los españoles la amnistía estaba en el puesto 37, pero no hay manera de que la amnistía deje de centrar todo el debate político. Ahora por el nuevo cambio en la ley que el PSOE ha acordado con Junts y con Esquerra. Los independentistas querían incluir el terrorismo dentro de la amnistía, incluso con sentencia firme. El PSOE decía que eso era una línea roja. Bueno, ahora se podrá exculpar a quienes, aunque sean condenados por terrorismo, no tuvieran intención de violar gravemente los derechos humanos. ¿Quién decidirá eso? Si es terrorismo más o menos grave. ¿Serán los jueces? Si se entienden violentados los derechos humanos, ¿no habrá amnistía? ¿Qué sentido tiene esta distinción? Evidentemente tiene que ver que el juez García Castellón vea terrorismo en Carles Puigdemont y que eso pueda dejarlo fuera de la amnistía, que para eso se ha hecho esta ley. Tiene que ver que en su último auto, García Castellón viera terrorismo en montar un escenario durante la jornada de reflexión. Así que los independentistas no consiguen que todos los delitos de terrorismo sean amnistiados, pero el PSOE acepta la posibilidad de que pueda haber condenas por terrorismo que sí sean exculpadas. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Respecto al delito de terrorismo, yo no estoy llevando las negociaciones en relación con el texto, pero yo escucho a Félix Bolaños, que es el que está llevando al ministro de Justicia, y es claro a este respecto: el delito de terrorismo no puede estar presente como un delito amnistiable en la ley de amnistía. Esa es al menos nuestra voluntad y es una línea roja, o eso que ahora se llama línea roja. Bueno, esto es lo que decía el PSOE, que era una línea roja. Por seguir con las preguntas, ¿qué explicación da ahora el PSOE? O, más concretamente, ¿quién, como decía Óscar Puente aquí, está llevando las negociaciones? O sea, Félix Bolaños. Lo que ha sido una línea roja, y así lo hemos dicho siempre, es que el terrorismo esté exceptuado de la ley de amnistía. El terrorismo está exceptuado de la aplicación de la ley de amnistía cuando sea una violación grave de derechos humanos. Esa era nuestra línea roja, esa es la línea roja. Yo creo que no solo hemos mantenido el terrorismo exceptuado de la aplicación de la ley de amnistía, sino que hemos mejorado técnicamente y hemos reforzado la seguridad jurídica de ese artículo. Siguiente pregunta, ¿qué dicen los independentistas? Quan hi ha uns jutges que elaboren un manual para intentar... Que si hay jueces que elaboran un manual para combatir la ley, no se puede esperar. Lo que no se puede esperar es que no intentemos reforzarla precisamente para garantizar la separación de poderes. Es el argumento que decía textualmente Míriam Nogueras de Junts. Y el presidente de la Generalitat d'Esquerra, Pere Aragonès, aseguraba que están muy satisfechos porque ahora la ley tiene más rigor jurídico ante los, decía, enemigos que quieren impedir su aplicación. Para entender qué está ocurriendo hay que entender dos escenarios, el político y el judicial. Es decir, que el PSOE necesita los votos de Junts, que sigue tirando de la cuerda de la negociación, y también los últimos autos del juez García Castellón. Inma Carretero, buenos días. Hola, buenos días. El gobierno asegura que con estos cambios el efecto real de la amnistía va a ser el mismo que el que era antes. Sí, el PSOE asegura que el perímetro de la ley sigue siendo el mismo. La diferencia es que antes se excluía el terrorismo en los casos con sentencia firme y ahora los jueces no pueden amnistiar si de forma manifiesta y con intención directa se ha causado violación grave de los derechos humanos en cualquier fase del procedimiento. Ese es el cambio. La semana pasada el portavoz del PSOE, Patxi López, aseguraba que la ley estaba ya empaquetada, que estaba lista, pero ahora fuentes socialistas explican que el texto anterior podía ser un coladero para delitos graves y aseguran que el propio PSOE ha buscado esta mejora técnica para blindar la ley ante los ataques que vienen y que no la tumben en el Constitucional o la justicia europea, porque ningún caso tendrá sentencia firme cuando se aplique la amnistía en unos meses. Se cuida el PSOE, Ángels, de vincular este cambio a los movimientos de García Castellón, sí que lo hacen Junts y Esquerra, que aceptan la nueva redacción con el argumento de que apuntala la amnistía a Puigdemont y a Rovira, ambos investigados por terrorismo. Las tres partes ahora están ya de acuerdo con el texto definitivo de la ley que el Pleno del Congreso va a aprobar la semana que viene. Es una mañana de muchas preguntas, vamos a intentar responderlas todas. Por ejemplo, ¿hay opciones reales de que de verdad haya líderes del Procés que sean condenados por terrorismo? ¿Qué dicen los últimos autos judiciales? Le preguntaremos por esto en el abierto a Miguel Ángel Campos para que nos explique cuál es el recorrido judicial que va a tener esta ley de amnistía. Y otra de las preguntas es cuál es la reacción del Partido Popular, de la oposición, a estas enmiendas que conocimos ayer de la amnistía. Bueno, estaba anoche Alberto Núñez Feijóo en el homenaje a Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA en 1995. Que los asesinos siguen siendo asesinos y que las víctimas siguen siendo víctimas.
Ningún pacto indigno nos obliga a callar o a simular que son demócratas y amantes de la paz. Esa indignidad se la dejamos a otros que les pretenden regalar a los terroristas la amnistía y el olvido. El terrorismo, añadió Feijóo, ni se tapa ni se perdona, se condena hasta el final. Esa declaración de Feijóo llegó después de esta otra que había hecho el vicesecretario Esteban González Pons contra el Tribunal Constitucional. El cáncer del Estado de Derecho hoy se llama Tribunal Constitucional, presidido por Conde Pumpido, y algún día puede que el Partido Popular acabe planteándose no ofrecerle la posibilidad de pronunciarse en ninguna sentencia porque el descrédito en el que están cayendo es histórico. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pons tuvo que rectificar luego. Sí, porque sus palabras cayeron como un jarro de agua fría en el partido, generando un fortísimo malestar. El día en el que solo teníamos que rematar a gol y mientras acusamos al gobierno de atacar a los jueces, nos abrimos una vía de agua, decía amargamente un destacado dirigente popular. Y es que Pons no solo cuestionaba al TC, sino que dejaba en el aire expresamente la posibilidad de recurrir la ley de amnistía. Los magistrados del sector progubernamental del tribunal tienen disciplina de voto. En estas condiciones, que a nadie le sorprenda que el Partido Popular un día decida no recurrir nada más al Tribunal Constitucional y que nos esperemos a que venga un nuevo tribunal. ¿La ley de amnistía? Pues no voy a precisar tanto. La comparación con el cáncer no es afortunada y quiero retirarla, decía ayer a última hora González Pons en un breve comunicado, donde enmendándose a sí mismo añadía primero que ninguna institución democrática puede darse por superada o considerarse inservible y segundo que el PP, por supuesto, recurrirá la ley de amnistía. Mariela Inma, hasta luego. Hasta luego. La amnistía, ya ven, es el gran asunto en el debate político nacional, mientras en la crónica del mundo... Se lo estamos contando desde primera hora. Donald Trump ha ganado en New Hampshire como estaba previsto, así lo agradecía él. Trump gana, pero su rival, Nikki Haley, resiste. Ella no se retira. Esta carrera está lejos de terminar, quedan decenas de estados por votar. Trump, en cambio, al escucharla, se mofaba de ella. ¿Quién demonios es la impostora que se declara ganadora, que decía que iba a ganar, pero ha fracasado estrepitosamente?, se preguntaba él. Con esta segunda victoria, la verdad es que Trump allana el camino para ser el candidato republicano a la Casa Blanca, así que volvemos a Washington. Sara Canals. Buenos días, sí, ni el estado con más porcentaje de votantes independientes parece frenar a Donald Trump, que como era previsible ha logrado esta segunda victoria en las primeras primarias de esta carrera. Rodeado de excandidatos y de pesos pesados del partido, se ha proyectado otra vez como el próximo presidente y se ha burlado de su contrincante. Pero a pesar de la derrota, Nikki Haley ha querido dejar claro que no se va a rendir. En un discurso optimista ha prometido seguir luchando y ha retado a Donald Trump a debatir a un cara a cara, algo que el expresidente no ha querido hacer con ninguno de sus contrincantes. Pero la prueba de fuego la tendrá en un mes en Carolina del Sur. Trata del estado que Haley gobernó, donde el 24 de febrero se celebran las primarias y una derrota en su propio terreno acabaría definitivamente con sus aspiraciones presidenciales. Son solo las segundas primarias, Bayo, pero en el primer análisis de la prensa americana dan la batalla ya por zanjada. Sí, el Washington Post titula esta hora: Trump gana con rotundidad, arrasa, dice el Financial Times. Obtiene una victoria decisiva en New Hampshire, leemos en el Wall Street Journal. El triunfo de Trump añade un aire de inevitabilidad a las primarias, asegura el New York Times, afirmando que Nikki Haley, su rival, tiene un futuro complicado. El problema para ella, apunta el Economist, es que si no ha podido ganar en la más moderada y moderna New Hampshire, poco puede hacer en otros estados más conservadores. La crónica internacional nos va a llevar ahora a Israel, pero antes... vamos a actualizar el pronóstico del tiempo, lo que pasa por preguntarle a Jordi Carbó las máximas a las que llegaremos en este 24 de enero, Jordi. Pues podríamos viajar en el futuro y encontrarnos a finales del mes de abril. Serían las temperaturas propias para esas fechas. Es decir, si vamos abrigados
Para estas fechas pasaremos calor esta tarde, ya que en la mayor parte del país nos acercaremos a los 20 de máxima, superando los 25 en el sudeste peninsular, el Valle del Guadalquivir y sobre todo en Canarias, aquí cercanas ya las máximas a los 30, además con un episodio de calima que irá más, también con viento fuerte. Mucha atención ahora en carretera, en el interior tenemos numerosos bancos de niebla, irán desapareciendo, en general será un día soleado. Además de las primarias de Estados Unidos, la guerra en Gaza es la que define hoy el mapa para entender el mundo. Hamas ha sido financiado por el gobierno de Israel para intentar debilitar a la autoridad palestina de Fatah. Fue Josep Borrell el que dijo hace unos días que Israel había financiado a Hamas. Fue Borrell quien dijo que este camino para acabar con Hamas, el de Netanyahu, era un error, el que preguntó directamente a Israel. Which are the other solutions they have in mind? To make all the Palestinians live? Si su plan consistía en matar a todos los palestinos. Y es Borrell una de las personas que más ha alzado la voz, como lo hizo en su día el secretario general de la ONU. Y como pasó en aquella ocasión, es evidente el malestar de Israel con Borrell. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Y eso mientras a Netanyahu se le van complicando las cosas. La muerte de cada soldado tiene un impacto tremendo en la opinión pública israelí y ayer supimos de la muerte de 24 en un solo día, el más letal para el ejército hebreo en lo que llevamos de guerra. Netanyahu tiene que explicar lo ocurrido, especialmente qué pasó en el incidente en el que murieron 21 soldados de una sola atacada. De momento ha salido en público junto a su ministro de Defensa para decir esto. En la guerra hay grandes logros, pero también hay que pagar un precio muy alto, asegura en este videocomunicado, en el que aprovecha también para declarar por completado justamente ayer el cerco en la ciudad gazatí de Han Yunis, donde creen que se esconde el líder de Hamas en la franja. El caso es que estas muertes le añaden presión interna para que acepte un alto el fuego. Las negociaciones para ello están en marcha y cuenta el Wall Street Journal que Hamas está dispuesto a liberar a algunos de los secuestrados, no a todos como pide Israel, a cambio de una pausa en los combates en Gaza. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Escribió anoche Pedro Sánchez en sus redes el apoyo explícito del gobierno español a Borrell. La solución de los dos estados y una conferencia de paz son el marco de la Unión Europea para trabajar con las partes y con la comunidad internacional, según escribió el presidente del gobierno. Y hay cada vez más debate en Alemania sobre la posibilidad de ilegalizar a la ultraderecha después de que se conociera la reunión de algunos de sus dirigentes con neonazis para hablar de un plan para deportar a millones de migrantes o hijos de migrantes de alemanes. Eso, la noticia que se conociera esa reunión ha sacado a miles de personas a las calles, aunque la ultraderecha sigue siendo segunda en las encuestas en Alemania. Bueno, de hecho, primera en algunos estados. Y justo con ese debate de fondo, el Constitucional alemán acaba de decidir que se retiren los fondos públicos a uno de los partidos ultraderechistas. Berlín, Carmen Viñas. Es la primera vez en Alemania que se aparta un partido de la financiación pública. El Tribunal Constitucional ha decidido que el partido de extrema derecha, Die Heimat, conocido hasta hace un año por sus siglas NPD, deje de recibir fondos públicos por 6 años. Tampoco podrá beneficiarse de exenciones fiscales. La decisión llega en un momento que demuestra que el extremismo de derecha representa la mayor amenaza para la democracia y debemos luchar contra él con todos los medios, afirma la ministra del Interior, Nancy Faeser, satisfecha con la sentencia. El fallo del Constitucional podría sentar un precedente a la hora de abordar el futuro del partido ultra Alternativa para Alemania, que encabeza las encuestas en intención de voto en varios estados federados del este. En el debate actual también se ha planteado la exclusión de los fondos estatales, aunque primero el tribunal debería determinar que el partido es inconstitucional. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. El Ministerio de Ciencia está tardando más de un año en pagar las becas a los jóvenes investigadores para la estancia de 3 meses que hacen en el extranjero para completar su tesis. Estamos hablando de miles de estudiantes predoctorales en España que también son profesores universitarios y que sobreviven con una paga de 1.000 euros al mes. Apuran estos días el plazo para pedir esa ayuda, la ayuda que financia su estancia de 3 meses en el extranjero, que es obligatoria para que puedan conseguir el doctorado. ¿Qué problema tienen? Que las ayudas no llegan a tiempo o que simplemente no llegan. Así que tienen que pagar el viaje y la estancia de sus bolsillos. Javier Ruiz Martínez. Son estudiantes, hacen su tesis y son profesores de universidad. Son los llamados FPU. Cobran un salario base de 1.035 euros y esta semana la dedican a solicitar las ayudas del Ministerio para sufragar los 3 meses de estancia en el extranjero. Sandra, docente FPU, fue el año pasado a Holanda. Le costó 4.400 euros y ha tenido que pagarlos de su bolsillo. Y volví el día 1 de diciembre y de momento pues no he sabido nada más. Rubén, FPU en Tenerife, quiere ir a Francia. Ha pedido este año la ayuda. El esfuerzo
dispuesto con lo que yo pueda aportar y, pues como siempre, tirando de nuestros queridos padres que nos llevan sufragando la carrera investigadora desde hace tiempo. Los dos están con créditos o con dinero de sus padres. Te produce una sensación de dependencia y sobre todo pues eso, de la sensación tan extraña de tener que estar pagando por trabajar. Y en este contexto de incertidumbre, tuve que acudir al psicólogo, que nunca había acudido previamente, y gestionarme las emociones y estas cosas porque es una frustración continua, ¿no? Así que pagarán sin saber si después tendrán beca para sufragarlo. El ministro de Industria, Jordi Hereu, apuesta por subir los sueldos a los trabajadores de la hostelería. Lo dijo anoche en Hora 25 de los Negocios. Allí pidió limitar el número de viviendas turísticas. Lo más rentable para una empresa es tener una plantilla que ya no hace una gran rotación porque está satisfecha de trabajar de manera más estable. También pasa por mejorar las condiciones. El mejor servicio que se puede hacer es limitar a veces la capacidad del mercado, que como no se autorregula bien, es cuando colisiona con algunos derechos de los ciudadanos. Palabras del ministro antes de la inauguración de Fitur, una de las ferias de turismo más importantes del mundo, que empieza hoy en Madrid. La 44ª edición, y comienza con una previsión de récord por el número de participantes y en pleno despegue del sector después de la pandemia. Y entre los sonidos de las últimas horas, las autoridades competentes en el caso y en el momento actuaron en la convicción seria y firme de hacerlo conforme al ordenamiento jurídico y siempre en interés superior del menor. Las explicaciones del ministro del Interior, Marlaska, respondiendo a la sentencia del Supremo que ratifica que las expulsiones de menores desde Ceuta hasta Marruecos fueron ilegales. Además, hoy el juez decide si manda a prisión al detenido por matar a los 3 hermanos de Morata de Tajuña, en Madrid. El acusado es un hombre de 42 años que confesó el asesinato. Los investigadores creen que todo obedeció a un ajuste de cuentas por las deudas que 2 de las asesinadas contrajeron con él. En 10 minutos el abierto. Hoy compartimos la mesa de análisis junto a Mariola Urrea, Elena Pisonero y José María Lasalle. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.